El solidario está recargado, de los maestros es un aliado, para contarles justo al oído, hoy las noticias que han sucedido. Todos los sábados de 9 a 11, el solidario es pa' que lo goce. El solidario de Cotradecún, ahora con un nuevo espacio de análisis y opinión. Un programa de la Cooperativa de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca y el Distrito Capital. Dirige Carlos Arturo Rico Godoy. Conducen Miguel Camacho y Paula Porras. Coordina Salomón Rodríguez. Hay que aprender que un tropezón no es caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que no se llora a quien no te valora, que por más tropezón, caída u obstáculo o barrera que se interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante. Este es El Solidario, por los 930 AM de Todelar. En Colombia son las 9 de la mañana en punto, 9 de la mañana de este 4 de mayo, mes del maestro, mes de la madre, mes de las movilizaciones, todo con M. Momento justo para compartir toda la información del sector solidario, los servicios de nuestra cooperativa, los temas laborales del magisterio. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas que a esta hora sintonizan este programa radial El Solidario, que es el medio de información de nuestra cooperativa de trabajadores de la educación de Cundinamarca y el Distrito Capital, Cotradecún. Estamos con la dirección general del profesor licenciado Carlos Arturo Rico Godoy, la coordinación del maestro Salomón Rodríguez y también de todo el comité de comunicaciones. Un saludo muy especial a este comité que estaban en el día de ayer reunidos. En la parte logística también nos acompaña Estefanía, Camilo, bueno, y los demás compañeros ahí del departamento de comunicaciones, y en la parte técnica en el día de hoy nuevamente aquí con Germán Gómez, muchas gracias. Y en el micrófono esa voz inconfundible de Paula Porras. Paulita, tenga usted el mejor de los días. Muy buenos días, Miguel. También damos aquí un saludo muy especial a todo el equipo de comunicaciones, a los oyentes que desde ya están empezando a sintonizarse aquí con El Solidario, con la mejor información, y por supuesto damos un saludo también muy especial a todos los colaboradores de nuestra cooperativa Cotradecún, invitándolos también ahí para que se sintonicen con la mejor información. Y un saludo aquí muy especial que queremos darle al señor Guillermo Saúl Becerra, ahí del gremio de los amarillitos, que nos hizo el favor de traernos hoy y nos comentó que anda muy sintonizado con nuestro programa El Solidario. Entonces un saludo muy especial para el señor Guillermo Saúl Becerra. Y pues desde ya los estamos invitando para que marquen al 616-0226, 616-0226. Recuerde que también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, o a través del usuario @copcotradecún y con el hashtag numeral gano con El Solidario. Les estamos recordando a los asociados que se sintonicen o que reporten aquí con la mejor información del Solidario que se pueden ganar un bono por 200.000 pesos redimible únicamente en almacenes de cadena. Los ganadores del mes de abril estarán ya publicados entre los días martes y miércoles ahí en nuestra página www.cotradecún.com. Así que desde ya a marcar, a sintonizarse con la mejor información que traemos hoy, 4 de mayo, para todos nuestros asociados. Así es, Paula, así que sean todos bienvenidos y bienvenidas también nuestros invitados aquí ya en cabina para desarrollar este solidario. Recuerden que hoy vamos en el solidario hasta las 10 y de 10 a 11 estamos con el solidario Vive la Noticia, así que estén ahí pendientes de estos 120 minutos que la cooperativa tiene preparados para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a El Solidario. Titulares. La estrategia uribista. En su nota editorial, el gerente Carlos Arturo Rico Godoy realiza un análisis de la aprobación de la ley estatutaria a la JEP. ¿Cree usted que las religiones en el mundo deben ser independientes de los ámbitos políticos? Es el tema a tratar en nuestra sección El Solidario Vive la Noticia. Tesis a tratar en el 7º Congreso de la CUT es el tema que nos traen nuestros invitados del día de hoy.
Actualidad editorial. Muy buenos días. La estrategia uribista. Analizando toda la estrategia que el uribismo ha desplegado para imponer su política en esta semana que termina, durante la aprobación de la ley estatutaria de la JEP, nos deja ver hasta dónde llegan sus capacidades para cumplir su cometido. Debemos recordar que todo lo que está sucediendo desde la campaña presidencial, cuando uno de sus más fervientes militantes, Fernando Londoño, manifestó que había que volver triza los acuerdos firmados en La Habana. Puedo afirmar que este debate se ha convertido en una obsesión para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para lo cual ha utilizado todas sus artimañas y todo lo que esté a su alcance para conseguir sus propósitos. No cabe la menor duda que la manera como actúan los militantes del Centro Democrático hace parte de un guión preparado con antelación, que contiene en su gran mayoría todos los métodos de la guerra sucia. Buena parte de sus estrategias van encaminadas a desestabilizar a todo aquel que se oponga a sus pretensiones. En este debate, por la aprobación de las objeciones, se dejaron contar en todas sus dimensiones Ernesto Macías recusando, Álvaro Uribe tratando de sicario a Petro, Paloma Valencia elogiando a Germán Vargas Lleras y al Partido Liberal, y todos los ministros ofreciendo mermelada. En fin, sacaron toda su estantería que cuando eran oposición tanto criticaban. Lo preocupante de estos partidos de extrema derecha es que cuando están enceguecidos por alcanzar sus propósitos, acuden a todos los métodos de lucha, sin importar a quién se llevan por delante y cómo se lo llevan. Han llegado a tal punto del cinismo que vimos cómo el senador Uribe Vélez le propuso al Partido Liberal y a Cambio Radical salvar al menos 2 objeciones. Recordemos que el próximo mes de octubre tendremos las elecciones regionales, que son muy importantes porque es a partir del poder local como se construye el poder nacional. Y eso sí que lo tiene bien claro el innombrable expresidente. Así como vivimos una semana intensa llena de artimañas y triquiñuelas, seguramente las veremos con más intensidad de aquí hasta las elecciones. Por ello, la invitación es que de los partidos alternativos nos unamos en medio de la diferencia y rodeemos a nuestros congresistas y los apoyemos en sus iniciativas que apuntan a defender el proceso de paz, a que en el Plan Nacional de Desarrollo se eliminen los artículos que perjudican a trabajadores y a los ciudadanos más pobres. Hay que estar atentos, porque los radicales de derecha no se quedan quietos en la defensa de sus intereses. Carlos Arturo Rico Godoy. En el Solidario, breves sindicales. Bueno, y a las 9:07 de la mañana seguimos o iniciamos aquí con más información en nuestro programa radial El Solidario, y en este momento, como cada 15 días, hoy adelantamos un poquito nuestras breves sindicales que vienen muy nutridas con Miguel Camacho. Miguel, adelante. Gracias, Paula. Es así, esta semana se han producido acciones, actividades que tienen que ver con los maestros especialmente. Primero que todo, FECODE, a través de su mesa de negociación, llegó a 5 acuerdos en esta semana en ese primer tema o bloque temático que tienen que ver primero con el fortalecimiento del preescolar, la básica, la media, la técnica, y avanzar progresivamente hasta llegar a la universalización en cobertura. Segundo punto tiene que ver con la jornada única. El gobierno nacional contratará un estudio jurídico para mirar elementos como la infraestructura, la alimentación escolar, el currículo, el plan de estudio, los servicios públicos, las condiciones, los contextos, la planta de docente. Y con este diagnóstico, junto con las secretarías de educación y los gobiernos escolares, habrá un plan de mejoramiento. Bueno, pero si este plan de mejoramiento no tiene recursos, vamos a ver cómo nos va con ese tema. Y esto pues lo evaluarán posteriormente el Consejo Directivo, y así determinarán la continuidad donde se subsanen las falencias o donde no haya las condiciones, no se tenga la jornada única. Un tercer punto tiene que ver con la administración y financiación de la educación pública, tal como está consagrado en los artículos 67 y 68 de nuestra Constitución Política, y donde las instituciones educativas también estén en este tema de financiación y administración. A excepción de algunas
instituciones que tienen algunas particularidades. Un cuarto tema tiene que ver con las relaciones técnicas. El gobierno y FICODE presentarán también un estudio a la comisión de alto nivel en los elementos de infraestructura, zonas rurales y urbanas, número máximo de estudiantes por grupo, las relaciones por nivel o modalidad, el número de sedes, la categoría del cargo y la correspondencia entre el tipo de establecimiento y los cargos directivos docentes. Mientras esto no se desarrolle, no podrá el gobierno disminuir la planta de personal. Y un quinto punto, las juntas de educación y los foros educativos. Es muy importante lo que aquí se establece, que en 6 meses se nombrará en los integrantes de la Junta Nacional de Educación, y también se expedirá una directiva ministerial para que se retome nuevamente, se inicie, donde no estén o continúen las juntas municipales de educación, las juntas departamentales y las juntas distritales, y también la convocatoria de los foros educativos tal como reza en las normas hoy vigentes. En la negociación estatal, que ya tiene que ver es con la CUD y las demás centrales, donde también hay representantes de FECODE, entonces también hay 3 acuerdos que tienen que ver con la progresividad y la continuidad de los acuerdos laborales, y expedirán un decreto en este sentido. También se reconstruirá una política de bienestar y capacitación social para evitar la dispersión existente en la actualidad en este tema. También es importante decir que se impulsará un proyecto de acuerdo para todos los trabajadores del Estado, independientemente de su vinculación, que tengan derecho a programas de capacitación y bienestar. También se concertará un decreto que garantice la real participación de los trabajadores en la modificación de los manuales de funciones y las estructuras de las entidades del Estado. También trabajar unos temas relacionados con los estudios y programas de educación en el IDEAM y en la ESAP. En cuanto al tema que aquí más interesa al magisterio, es el tema del incremento salarial. Este tema será trabajado en la semana entrante, 13 y 14 de mayo, y ahí se dará a conocer el incremento que está pendiente para que así puedan salir las tablas salariales de los maestros y pues todo lo que tiene que ver con los servidores públicos. También tenemos que decir que esta semana, pues desafortunadamente, tenemos que decirlo así, fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo con favorecimiento a las multinacionales, a la minoenergética del país y al sector financiero. Estos fueron los grandes beneficiados y los grandes perjudicados, el pueblo colombiano. En su gran mayoría los trabajadores, los campesinos y muchos sectores sociales donde hay bastantes artículos que perjudican. Este es un tema bastante extenso. Hay que decir que aquí tenemos que salir a la movilización en las calles porque es 4 años que van a ser bien duros. Así, para destacar rápidamente dentro de esta ruta que el Congreso le dio al presidente con el Plan Nacional de Desarrollo, se pueden mirar que la pensión del cónyuge ya no se puede heredar dentro de algunas de las cosas ahí lesivas que quedaron. También la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión de vejez. Otra cosa que también vemos aquí, favorecimiento a las multinacionales donde les rebajan lo que tienen que dar por regalías. Las regalías es un un dinero que ayuda a muchas regiones, y aquí les bajan del 5 hasta incluso el 0.4%, mejor dicho, casi que no dan ninguna regalía en estos porcentajes. Hablan de también el incremento en los recibos de la energía eléctrica. Nos va a afectar a todos los colombianos para subsidiar, imagínense, a una empresa que se ha robado en la costa caribe muchos recursos como es Electricaribe, y ahora todos los colombianos vamos a resultar allí subsidiando esto. Qué tristeza. Y la gasolina, ahí el sofisma de distracción que siempre ellos utilizan, dicen que baja el IVA del 19 al 5%, pero que el precio final sigue igual. Entonces,
otra situación que quedó plasmada allí en el Plan Nacional de Desarrollo. Y también, pues, esto es, hay que decirlo, es una reforma laboral que hacen allí, donde se allanan también el camino para una reforma pensional que el gobierno presentará en octubre. ¿Y por qué en octubre? Pues seguramente ya cuando hayan pasado las elecciones regionales. Así que a estos algunos de los puntos que están establecidos ahí, más adelante ampliaremos estas informaciones. Los invitamos a que lean este Plan Nacional de Desarrollo, porque hay bastantes puntos, especialmente que tienen que ver con el magisterio lesivos. Esperamos que los puntos allí de los acuerdos con FECODE, lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones, que es un punto importante, pues puedan tener buen destino allí, se puedan avanzar en este tema económico que es fundamental para el cumplimiento de los acuerdos. Entonces la invitación es a estar en estado de alerta, a la movilización y a la lucha. Muchas gracias. Este es El Solidario, por los 930 AM de Todelar. Comité de Solidaridad para Todos. Bueno, a las 9:15 de la mañana seguimos con más invitados. En este momento nos acompaña el integrante del Comité de Solidaridad. Él nos va a hablar de los requisitos para solicitar un auxilio de solidaridad, ya que tenemos más asociados nuevos en nuestra cooperativa y hay gente que aún no tiene claro el proceso para poder adquirir un auxilio de solidaridad por parte de nuestra cooperativa Cootradecún. Profesor William Aristizábal, tenga usted muy buenos días y bienvenido nuevamente al Solidario. Muy buenos días para todos los oyentes y para ustedes, compañeros, acá en el programa de El Solidario. En este caso, pues voy a hacer referencia a los auxilios solidarios como una ayuda oportuna en un momento de crisis o de dificultad. El auxilio en sí es una asistencia que se solicita o se brinda. Quien pide auxilio necesita ayuda para salir de una situación de riesgo. Dicho pedido, por lo tanto, puede ser respondido por una persona o una organización que brinden el auxilio. Uno de los beneficios de los asociados a las cooperativas de economía solidaria como Cootradecún son los diversos auxilios solidarios para casos que por su naturaleza son de gran impacto social y económico. Los auxilios de solidaridad son ayudas económicas que benefician a los asociados en circunstancias especiales. Uno de los principales fundamentos de la cooperativa Cootradecún es la solidaridad. Sin embargo, son muchos los asociados que desconocen qué son los auxilios solidarios, quiénes tienen derecho a ellos, cuáles son los requisitos para obtenerlos, etcétera, etcétera. Por esta razón vamos a hacer un poco de pedagogía apoyándonos en el reglamento del Fondo de la Solidaridad referente a los auxilios, utilizando las preguntas más frecuentes que nos formulan nuestros compañeros asociados. Por ejemplo, ¿quiénes tienen derecho de beneficiarse de los auxilios provenientes del Fondo de Solidaridad? Tendrán derecho los asociadas hábiles de Cootradecún, según el artículo 9. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el auxilio? Que están en el artículo 10. Estar a paz y salvo por todo concepto. Certificar permanencia mínima de 1 año como asociado. Tener aportes superiores a un salario mínimo legal vigente. Adjuntar los documentos exigidos para cada caso, tener mínimo 20 horas de educación cooperativa. Me voy a detener un poco en este aspecto porque hay mucho compañero que se disgusta, se molesta cuando se le dice, bueno, ¿y usted ya hizo el curso de cooperativismo? Y dice, no. O sea, desconocen la importancia, cuando uno se asocia a una cooperativa solidaria, lo mínimo que debe hacer es formarse en ese sentido, como qué es la educación solidaria. En casos especiales, la Administración o el Comité de Solidaridad podrán otorgar la solidaridad determinando la gravedad de la calamidad o la enfermedad mínimamente soportadas. Otra pregunta es, ¿a quiénes se les extenderá el auxilio de calamidad? A los familiares del asociado hasta en primer grado de parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad, civil, que dependen económicamente del mismo, habiendo sido declarados interdictos judicialmente. En este caso, pues, vale la pena hacer claridad que los auxilios por calamidad doméstica, en el caso del grupo familiar, se deben demostrar, por ejemplo, la convivencia acorde a la ley,
establecida para estos casos. Para esta calamidad, la cooperativa otorgará 2 salarios mínimos legales vigentes para el grupo familiar. Otra pregunta es: ¿en qué casos se otorga el auxilio de solidaridad? El Fondo de Solidaridad otorgará al asociado o beneficiario de los siguientes casos: calamidades domésticas, enfermedades terminales ruinosas y catastróficas, malformaciones congénitas de corazón y de valvulopatías cardíacas, cáncer, tumor cerebral en cualquier estadio o de cualquier tipo, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos, riñón, hígado, médula, etcétera, SIDA, secuelas de quemaduras graves, malformaciones anteriores arteriovenosas, cerebrales y aneurisma torácico o de abdomen. ¿Cuándo debe justificarse plenamente el auxilio? En casos de obligaciones, costos o gastos que afecten bienes muebles o inmuebles derivados de los procesos judiciales o administrativos. También por perjuicios o lesiones derivadas de la comisión de delitos. En este caso, pues vale la pena también hacer referencia que nosotros en muchas ocasiones solicitamos el auxilio, pero no tomamos en cuenta todos estos requisitos, sino enviamos allá pensando que inmediatamente se les va a otorgar dicho beneficio. Otra pregunta es: ¿cómo se otorgarán los auxilios solidarios por gastos no cubiertos por el servicio médico? En este caso, pues hablamos de muchos compañeros y compañeras que tienen que sacar de su bolsillo para costear algunas situaciones, sobre todo de salud. La solidaridad por gastos no cubiertos por el servicio médico se otorgará por única vez de la siguiente manera: por gastos desde 1 hasta 5 millones de pesos se otorgará un salario mínimo vigente. Por gastos superiores a 5 millones se otorgarán 2 salarios mínimos vigentes. Por enfermedades terminales ruinosas y catastróficas se otorgarán 2 salarios mínimos vigentes. Para los asociados que se pensionen por invalidez se otorgará un salario mínimo vigente. En caso de duda o disputas entre presuntos beneficiarios de los subsidios aquí reglamentados, la cooperativa podrá abstenerse de otorgar los mismos hasta tanto no se dé una claridad en ese sentido. Finalmente, quiero decirles que la solidaridad es la razón de ser de las cooperativas de economía solidaria y los auxilios solidarios representan una ayuda oportuna en los momentos de crisis o dificultad, por los que en cualquier momento de nuestras vidas todos podemos pasar. Muchas gracias. Actualidad, Comité de Comunicaciones. Bueno, y ahí teníamos al profesor William Aristizábal dándonos los requisitos que se necesitan o que se deben tener en cuenta para adquirir un auxilio de solidaridad. Igual, señor asociado, si usted necesita más información, esto lo puede encontrar, esto que nos acaba de compartir el profesor William Aristizábal, lo puede encontrar en nuestra página www.cootraecun.com, o también se puede comunicar a nuestra cooperativa al 345-7665. Bueno, y esto es muy importante porque Cootraecun invita a sus ferias de servicio que se estarán realizando durante todo el año. Allí encontrará jornadas de carnetización, asesoría en bienestar y servicio solidario, planes de viaje con Cootraetour, oportunidades de inversión en proyectos de vivienda, créditos a una tasa preferencial y muchos más beneficios. En Ubaté estaremos el día 7 y 8 de mayo y en Girardot nos encontraremos el día 17 y 18 de mayo. Este es El Solidario, por los 930 AM de Todelar. Bueno, 9 de la mañana, 22 minutos, tenemos aquí al integrante del Comité de Comunicaciones que en el día de hoy aquí ha llegado a los estudios de La Voz de Bogotá para dar este informe muy especial también desde el Comité de Comunicaciones. Profe, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los compañeros, amigos que nos escuchan. Al Comité de Comunicaciones pues siempre le interesan los temas de actualidad y uno de ellos que hemos visto con mucha preocupación y es paradójico que algo tan oscuro, tan feo sea pues causa de moda, el suicidio. Desafortunadamente el suicidio pues se ha convertido en una pandemia a nivel mundial y Colombia no es ajeno a este fenómeno.
Miguel, le cuento un dato bien escalofriante. Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, 800.000 personas mueren por esta causa. Se quitan la vida 800.000 personas. Esa cifra es bastante, casi 1 millón de personas al año. Ahora, en Colombia el suicidio cobra la vida. Los reportes no están muy claros, pero aproximadamente entre 2.300 y 2.500 personas. Y el asunto es este: dentro de esos suicidios, esas cifras pues cobijan a toda la población, pero hay una población que como docentes nos preocupa, y es la población de nuestros jóvenes. ¿Por qué se están suicidando los jóvenes colombianos? Lo primero que hay que decir es que los suicidios entre los jóvenes colombianos aumentaron entre 2017 y 2018. El aumento es lento, pero evidente. Según Medicina Legal, esta cifra todos los años y cada mes va en aumento. Y es paradójico que una de las principales causas por las cuales se suicidan nuestros jóvenes es el desamor. No me pensaría que, qué preocupación tan grande puede tener un joven para quitarse la vida, ¿no? Pero es increíble, el desamor. Pelean con la novia y por una simple pelea o por una sospecha de celos o cualquier cosa de estas, automáticamente la solución es quitarse la vida. Esa es una de las principales causas del suicidio. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018 hubo 156 casos de suicidios, y el grupo más afectado estuvo entre los 15 y los 17 años. Ahora, no solamente por supuesto es el desamor. Entre las principales causas le siguen la tragedia social de la pobreza. Hay jóvenes que no aguantan la pobreza, se quitan la vida por ello. La carencia, el hambre. Esto es triste decirlo en un país como el nuestro. El hambre está matando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Niños que deciden quitarse la vida sencillamente porque no aguantan más el hambre. Las necesidades básicas no satisfechas, otra causa. Y un rango importante lo ocupan las situaciones vividas en los colegios, como son los resultados académicos. Miren, hay niños que prefieren quitarse la vida que llevar un reporte negativo a los padres de familia. Y esto es triste, ¿no? Porque eso fácilmente se pudiera solucionar con un plan de acción y se corrige. Pero hay niños que no lo hacen. El miedo a afrontar el acoso, por ejemplo, el acoso de grupo. Y por supuesto el famoso bullying. Esa es otra causa de suicidio. En Bogotá, para las personas que nos están escuchando, hay una línea de atención. No la pude corroborar, pero según los datos, la línea 323-2425 es una línea habilitada para afrontar estos casos. Pero atención, otros factores que pueden llevar al suicidio son las familias disfuncionales, el consumo de alcohol, las sustancias psicoactivas, la depresión, el estrés, el maltrato, la violencia intrafamiliar y el divorcio de los padres. Los suicidios se producen en momentos de crisis, es decir, la poca capacidad que tienen nuestros jóvenes de afrontar problemas y situaciones críticas. Entonces, Miguel, pues queremos como Comité de Comunicaciones abrir la posibilidad de un debate sobre ese tema, porque de verdad es preocupante lo que está sucediendo en nuestros colegios. Cada vez más es frecuente escuchar a profesores: se nos suicidó un joven, se quitó la vida una jovencita. Entonces, de pronto tratar esta problemática mucho más amplio y tener elementos para hacer frente a este problema. Pues así es, profe Francisco, verdad, muchas gracias por su participación, y esta recomendación tal vez es bien importante, el diálogo permanente de la familia, porque también eso puede ayudar mucho. El descuido a veces con los hijos es, digamos, también causa de estas situaciones, y que debemos cuidar mucho nuestra juventud. Sí, profe. Sí, Miguel, lo que usted acaba de decir es muy importante. Bien, nosotros como adultos les estamos haciendo un mal a nuestros niños, les estamos solucionando tanto los problemas, les damos absolutamente todo. Creemos que al satisfacer todas las necesidades de nuestros jóvenes realmente los estamos educando, les estamos causando un daño, porque les estamos quitando la posibilidad de que ellos aprendan a afrontar
esos problemas y a buscar la solución. Entonces, cuando ellos se enfrentan a una situación crítica, al no ver la salida, sencillamente deciden quitarse la vida como la sobreprotección. Correcto. Bueno, le agradecemos al profe Francisco del Comité de Comunicaciones, que en el día de hoy nos trajo este tema muy importante. No se retiren, ya volvemos, vamos a una pequeña pausa y esperen nuevamente la segunda parte de El Solidario. En El Solidario, ya regresamos. En su radio, La Voz de Bogotá, 9:30 AM. ¿Sabía usted que, cuando hace deporte, su cuerpo libera endorfinas que aumentan su actividad cerebral? Así logra tener la capacidad para tomar mejores decisiones a problemas que parecían no tener solución. Hacer deporte. Su mejor medicina. Eres el modelo y superhéroe de tus hijos. Cuando crezcan, quieren ser como tú. De ti depende enseñarles bien. Debes dar ejemplo. Por eso, no vas a conducir si has tomado. Cuida y valora la vida. Está en ti seguir el camino. Sin tropiezos, sin enredos. Respetando a los demás. Es un mensaje de la... Cultura ciudadana es conducir sin exceder el uso del pito. Conserve la calma. Pitar sirve para alertar, no para abrirse paso en un trancón. Una sonrisa y un gesto amable, dar un saludo siempre amigable. La tolerancia y el civismo hará que siempre vivamos mejor. La cultura ciudadana la hacemos todos. Cultura ciudadana la hacemos todos. Desde el centro del dial, escucha La Voz de Bogotá, 9:30 AM, HJCS. Ya regresó, el Solidario volvió. Bueno, ya tenemos las 9 de la mañana, 31 minutos, 9:31 minutos. Los seguimos invitando para que se comuniquen con las líneas telefónicas aquí de La Voz de Bogotá, especialmente con el teléfono fijo 616-0226 o también con los teléfonos con las redes que ustedes conocen a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, para que puedan ustedes a través de el usuario @coptradecun y con el hashtag #gano con el Solidario participar de estos magníficos premios que son bonos que se entregan cada 8 días o cada 8 días se tienen en cuenta y al final del mes entonces se sortean y serán los ganadores. Entonces es la invitación para que estén todos ahí pendientes de esta información y puedan sintonizar el Solidario. Y les recordamos que esta participación también en las rifas incluye la segunda hora, es decir, vamos hasta las 11 de la mañana con el Solidario Vive la Noticia. En El Solidario, un café. Bueno, tenemos 9 de la mañana, 32 minutos, 9:32 minutos en esta sección de Tomando un Café. Entonces tenemos que hacer aquí esta pequeña introducción porque en esta semana nuestra Central Unitaria de Trabajadores va a desarrollar unas actividades muy importantes y creemos que la noticia aquí debe tenerla el radio escucha de primera mano y por esa razón tenemos algunos invitados muy especiales que plantearon sus tesis que irán a llevar a este 7º Congreso de la CUT que iniciará el próximo martes aquí en la ciudad de Bogotá, pero también se estará llevando a cabo el 3er Congreso de la Juventud Trabajadora de nuestra Central Unitaria de Trabajadores y el 6º Congreso de la Mujer Trabajadora. El lema de estos congresos, la unidad, la convergencia por la paz y contra las políticas del gobierno de Duque. Así que estas actividades se desarrollarán en el Centro de Convenciones Ágora, aquí en la ciudad de Bogotá, entre el 6 y el 10 de mayo. Por esa razón, entonces, en el día de hoy vamos a presentar algunas de las tesis que llevarán algunos de los sectores que presentarán en esta actividad muy importante y que tienen que ver
con los trabajadores, con la situación internacional, con las tareas del movimiento, con los derechos de los trabajadores, con la situación sindical a nivel nacional y a nivel mundial, con la educación a nivel sindical también, y con lo que tiene que ver con la parte organizativa de nuestra organización, temas que son muy importantes para mirar. Y más con todo lo que está sucediendo en el ámbito y en el panorama nacional, con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que ahorita se está dando, todo el tema de las objeciones de la paz que la decidirá el Consejo de Estado, y muchas otras situaciones que ustedes a diario están viviendo, están conociendo, y que es importante que la Central Unitaria de Trabajadores, que es la máxima instancia del sindicato, donde está también FECODE, donde está también la ADE, ADEC y los demás sindicatos filiales, puedan estar allí presentes. Así que vamos a presentar la primera tesis, que tiene que ver con el sector sindical del Polo Democrático Alternativo. El Polo Democrático Alternativo también presentó allí esta primera tesis, donde están los compañeros José Diógenes Orjuela, que es el presidente de la CUT, el compañero Carlos Arturo Rico Godoy, que es del tesorero, allí el encargado de las finanzas. También está Manuel Rivas, del Departamento de las Empresas Transnacionales, Winston Petro, director del Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva, y el profe también Timoteo Romero Morales, que es del Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, y el compañero Elías Fonseca. Entonces, el compañero Elías Fonseca, que también es el que en esta oportunidad, como director del Departamento de Comunicaciones, nos regaló la siguiente información sobre esta tesis del Congreso. Entonces, vamos a escuchar al profe Elías Fonseca. Nuestros amables radioescuchas. A partir del próximo lunes, la Central Unitaria de Trabajadores CUT realizará sus 3 congresos: Congreso de Jóvenes, Congreso de Mujer y el 7º Congreso Ordinario de la Central Unitaria de Trabajadores. En ella, los trabajadores que estamos en el Polo Democrático Alternativo hemos presentado unas tesis que tienen que ver con la actividad que deben realizar los trabajadores y los sindicalismos colombianos, especialmente frente a la actitud del gobierno de Iván Duque, quien acaba de aprobar un Plan Nacional de Desarrollo que va en contravía del interés, del avance y del progreso del país, y que solo busca dejar garantías para las multinacionales al capital extranjero, y que contiene situaciones tan graves para los trabajadores como una reforma laboral que prácticamente acaba con los mínimos derechos y garantías que los colombianos tenemos frente a la labor y frente al trabajo. En este sentido, el Congreso de la CUT ha definido una consigna, un lema que es unidad y convergencia por la paz y contra las políticas del gobierno de Iván Duque. En eso se resume la actividad que durante estos 4 años tenemos que desarrollar, ya que la política antiobrera, antipopular y contra todos los sectores populares del país, contra los empresarios nacionales, contra los productores nacionales, que es la tónica que ha desarrollado el gobierno de Iván Duque en cumplimiento con las órdenes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, la OCDE y en general los dictámenes emanados desde Washington, lo que hacen es poner más a nuestro país en una condición de neocolonia, de país dependiente de las órdenes de Washington del presidente Donald Trump, y que efectivamente esa es una de las características principales que debe tener en cuenta los trabajadores colombianos y que el Congreso de la CUT rechazará de manera rotunda. Es decir, la política que en Colombia se hace no para favorecer el interés de la nación, sino para favorecer el interés de las multinacionales y el gran capital extranjero. Igualmente, en estas tesis del Congreso estaremos desarrollando las propuestas que buscan fortalecer a la CUT como central obrera mayoritaria en el país, que tenga la condición de siempre mantener la independencia frente a los patronos y frente al gobierno, que es la característica principal que debe tener un movimiento sindical, y que atienda exclusivamente los derechos de los trabajadores, que también tenga la condición de juntarse, de unirse con los otros sectores sociales, con los estudiantes, con los productores agropecuarios,
con los sectores cívicos y comunales, con los sectores campesinos, indígenas y en general con toda la población que sufre las consecuencias de un mal gobierno, de unas políticas que buscan definitivamente no el desarrollo del país, sino el atraso y el subdesarrollo. Y también durante este Congreso estaremos alentando porque haya una mayor compenetración de las estructuras organizativas de la CUT con los sindicatos y con sus afiliados, que permita tener una mayor capacidad de movilización, de lucha, de comprensión de los problemas principales que aquejan a la nación, de defender con ahínco los derechos y las garantías laborales supremamente maltratadas hoy por las políticas del gobierno de Iván Duque y por lo que acaban de aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo, una reforma laboral y pensional que es de la peor que ha habido en el país y que la aprobaron a pupitrazo en la noche del pasado jueves y que efectivamente la CUT rechaza totalmente esta reforma laboral y este Plan Nacional de Desarrollo. Por eso el llamamiento es que de este Congreso séptimo de la CUT saldremos unificados para enfrentar las políticas del actual gobierno y junto con el resto de los sectores de la población que están en oposición a Duque lograremos construir un futuro mejor para el país. Éxitos en el Congreso de la CUT. Bueno, muchísimas gracias, compañero Elías Fonseca, quien nos ha presentado en resumen las tesis que el sector sindical del Polo Democrático Alternativo presentará en este séptimo Congreso de nuestra Central Unitaria de Trabajadores. Y avanzando con las tesis, entonces también tenemos la tesis que presentó el Partido Comunista Colombiano, donde están los compañeros Pedro Luis Arango, que es el segundo vicepresidente, y Omar Romero Díaz, que es el director del Departamento de Derechos Humanos, y quien a continuación nos dio esta información de la tesis de este Partido Comunista Colombiano. Nos encontramos con el compañero Omar Romero Díaz, director del Departamento de Derechos Humanos, quien nos vaya a consolidar los aspectos más importantes de las tesis que van a presentar en este Congreso por el Partido Comunista Colombiano. Compañero Omar, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes y agradecerles por esta participación. Bueno, entre las tesis trabajamos 7 ejes centrales. Uno es la política nacional e internacional, que es lo que está pasando en el mundo entero, la crisis del capitalismo, lo que está conllevando hoy que busquen justificar esa crisis por medio de la guerra para invadir países en este caso. El otro punto que tenemos también establecido ahí es la situación del movimiento nacional, sindical internacional y nacional, cómo está a nivel internacional, cómo se viene trabajando con las confederaciones internacionales, qué papel están jugando, el caso de la Federación Sindical Mundial, el caso de la CCI, que son organizaciones que tienen diferentes posiciones y son antagónicas en el sentido de defender las luchas de los pueblos como tales. En ese sentido, el caso de la FSM tiene una posición más clara y política de este caso. Y lo otro es la situación del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo que hemos venido planteando nosotros, que no le creemos a ese Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, en el cual prácticamente acaba con los recursos naturales, acaba con el agua, acaba con muchos derechos sindicales, modifica muchos códigos laborales, muchos códigos que hay en nuestro país, en evidencia de las multinacionales y de la oligarquía de este país. El otro eje que llevamos nosotros en este caso es la paz y derechos humanos. Sabemos que en este país la paz se logró a través, parte de la paz se logró a través de los diálogos de La Habana. Ahí se estableció una serie de elementos necesarios para desarrollarlo durante el periodo de este proceso de paz, como es la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz. Ahí venimos trabajando en esa parte para que no se vuelva a repetir. Tenemos 4 ejes centrales en esa parte, que es la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Lastimosamente en nuestro país la repetición se está dando. Lo que va a ocurrir el año de enero a abril, ya van 37 dirigentes sindicales y sociales asesinados. Entonces eso no ha calado todavía la situación de la repetición, pero estamos insistiendo como central en ese sentido que se siga trabajando para luchar de verdad con una paz, y no solamente la paz que en parte se logró con los compañeros de la FARC, del Frente del Común, sino que también hay que buscar los diálogos con el movimiento urgente, el caso del ELN en este momento y otros movimientos que hay para de verdad buscar en sí una paz verdadera, pero una paz con justicia social. El otro punto que manejamos también ahí es la parte del pensamiento Q, en la parte educativa. Cómo debe ser la Q, cómo debe ser su estructura, cómo debe ser su participación, debe ser a través de un
Pensul, que maneje la lucha de clases, que maneje los principios fundamentales de nuestra central, que maneje la defensa del derecho al trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a la negociación, el derecho a la sindicalización como tal. Y estamos tratando de buscar de verdad desarrollar toda esta política que no sea dependiente, sino que sea autónoma para desarrollar toda una política de ejes centrales que conlleven a unos cambios sociales y políticos en este país. El otro punto que tenemos establecido nosotros para eso es la parte de la estructura organizativa de nuestra central. La estructura organizativa central tenemos una serie de falencias, concretamente con la parte lesionaria. Estamos diciendo que siga el voto directo y en la parte lesionaria pues que sea un voto electrónico. Estamos pidiendo también que se haya participación de los sindicatos pequeños que no tienen participación en nuestra central. Se ha elaborado un estatuto que prácticamente no le da la participación a los pequeños sindicatos. En este momento hay más de 500 sindicatos que no tienen participación. Por eso, por esa medida, en este caso, estamos diciendo una propuesta muy concreta para que le dé participación a ellos. Estamos también planteando la parte de los jóvenes, la participación de los jóvenes en esta central, en el sentido de que se busque de cierta forma que los jóvenes tengan mayor participación y mayor relevancia en esta central, porque es el futuro de la generación del movimiento sindical aquí en Colombia. Igualmente, dentro del proceso llevando un plan nacional de desarrollo alternativo, estamos planteando que se debe desarrollar, que no solamente es rechazar el plan nacional de desarrollo del gobierno en ese caso, que atenta con todos los derechos de los colombianos, sino que hay que mirar cómo logramos construir un plan nacional alternativo de desarrollo que conlleve a que efectivamente tenga la necesidad y el sentimiento del pueblo como tal y se pueda presentar a nivel nacional entre todos los organismos que podamos buscarle para poder llevar a cabo un mejor desarrollo en nuestro país. Y el otro elemento que hemos venido mirando es la participación de la mujer. Decimos que indudablemente, o sea, la cuota de participación debe ser clara. No desconocemos eso. Hoy en Colombia tenemos más mujeres que hombres y tienen todo el derecho, como tenemos todos los hombres, de participar. Por eso estamos diciendo que hay que darle participación en ese sentido. Bueno, entonces ahí escuchábamos a Omar Romero, quien está la tesis del Partido Comunista. Pero también el compañero Orlando Riveros, quien es integrante de la Asamblea de Delegados de la ADE, nos presenta también la propuesta de sus tesis de la corriente sindical Ignacio Torres Giraldo. Entonces, a continuación, entonces escucharemos a este compañero Orlando Riveros. A la corriente sindical Ignacio Torres Giraldo, y que también llevará su tesis al 7º Congreso Nacional de la CUT. Se trata de Orlando Riveros, quien es integrante de la Asamblea de Delegados de la ADE. Bueno, fraternal saludo a todas las compañeras y los compañeros docentes que hoy escuchan este programa. Bueno, nosotros tenemos en las tesis expresadas 3 grandes luchas en este momento. Una es contra el capitalismo hoy en su versión neoliberal, porque consideramos que es el responsable de la destrucción de los recursos naturales, del cambio climático, pero especialmente de el empobrecimiento de la gran mayoría de los pueblos del mundo. Hoy se concentra más la riqueza en unos pocos, mientras que la pobreza se hace más común. Ese es un elemento muy importante para el debate y la discusión en este Congreso. El otro es una lucha contra el fascismo. Consideramos que ha venido creciendo y desarrollándose esa corriente política llamada fascista, que la encabeza, por supuesto, Estados Unidos con su presidente Trump, y en América Latina, en diferentes gobiernos, en diferentes países se viene consolidando, cosa que representa un grave peligro para los trabajadores y las trabajadoras de Colombia y el mundo, porque viene a despojarnos de nuestros derechos y libertades democráticas. Y tercero, una lucha contra el patriarcalismo, porque consideramos que es el que ha venido consolidándose sobre la base de la exclusión de la mujer en su papel fundamental de construir país y de construir riqueza. Cada vez se le considera como unas visiones de familia que quieren reducirla nuevamente a la crianza de la familia y a los límites del hogar y de lo privado. Bueno, nosotros estamos llamando a modernizar los procesos electorales en la CUT y en todos los sindicatos. Consideramos que acudir a esos mecanismos electrónicos virtuales
con todas las medidas es posible hoy. No hay excusa para alejarnos de estas dinámicas de la elección directa a través de mecanismos virtuales. ¿Tiene alguna propuesta frente al crecimiento de nuestra central? Bueno, nosotros estamos iniciando una campaña de vigencia del sindicalismo. Consideramos que hay que trabajar, difundir y educar a todos los trabajadores y aún a quienes en este momento no están trabajando como desempleados o terciarizados, etcétera, a ver la importancia de estar organizados y de que vale la pena luchar a través de mecanismos como los sindicatos y nuestras organizaciones como las centrales obreras o nuestras federaciones. Entonces, como parte de la propuesta, no solamente llevamos al Congreso unas posiciones, sino que estamos iniciando esa campaña de organizarse vale la pena. Es necesaria la formación de nuevos cuadros dirigentes sindicales que permita una oxigenación, una renovación y también colocar otros compañeros y compañeras que tengan las capacidades para dirigir. Eso hace parte de un proceso de educación que me parece que en eso las mayorías estamos sintonizados. La necesidad de escuelas sindicales de la CUT en todos los departamentos y en todas las subdirectivas. Bueno, 9 de la mañana, 49 minutos. También estamos, y nos está escuchando la compañera Ligia Inés Alzate, quien se comprometió también a exponer las tesis del sindicalismo democrático, para que en este momento pues estamos esperando su llamada. Pero mientras tanto, pues también vamos a escuchar las tesis planteadas por el colectivo sindical clasista Guillermo Marín, donde está Luis Fernando Loaiza Cano, director del Departamento de Educación, pero también está Tarcisio Rivera, quien nos dio la siguiente información sobre las tesis, repito, del colectivo nacional sindicalista clasista Guillermo Marín. Bueno, entonces... Bueno, nosotros lo que estamos planteando es lo siguiente. No partimos de que en el 7º Congreso de cero. Venimos con 6 congresos anteriormente, venimos con 33 años de vida de la CUT, tenemos un acumulado de experiencias, unas muy positivas, también hemos encontrado dificultades, pero vamos a construir de manera colectiva los ajustes que se necesitan para que la CUT funcione mejor, para que la CUT represente mejor a los sindicatos y a los afiliados, y vamos a hacer eso un complemento de ajuste político y organizativo en este 6º Congreso. Por otro lado, hay temas de discusión grandes, como es la política de la central, que en la mayoría de los trabajadores y directivos estamos de acuerdo. Hay unas cosas de funcionamiento que de pronto son diferencia. Por ejemplo, si mantenemos la elección directa o no del Ejecutivo Nacional de la subdirectiva. En el caso particular de nuestro colectivo nacional sindical clasista Guillermo Marín, estamos porque se mantenga la elección directa y no compartimos la idea de otros compañeros que plantean la elección por delegados, que es la democracia representativa. Es mejor que participen todos, simplemente que sí hay que mejorar algunas cosas, tales como cuál. Por ejemplo, no podemos seguir con esas votaciones mecánicas como la vamos a hacer. Creemos que con el acompañamiento de la Registraduría Nacional y con el voto electrónico resolvemos esos problemas de doble votación, de fraudes y cosas, ¿sí? Es decir, eso no le vemos mayor problema si adoptamos eso. En segundo lugar, necesitamos educar a la base. Hacer antes de los procesos electorales toda una campaña educativa en las bases de los sindicatos. Por otro lado, entender que no se trata de elegir burócratas o líderes tradicionales de nuestros sindicatos o de nuestra central, sino compañeros con experiencia, afogados, y que presentan una propuesta programática que apunta a resolver los problemas que hoy tenemos los trabajadores. ¿Es posible el voto electrónico económicamente para la central en estas instancias, digamos, en esta coyuntura que hoy tenemos? Sí, sí se puede hacer, hay varios mecanismos. Yo le digo como miembro del Ejecutivo que fui que sí hay posibilidades. Por ejemplo, nosotros creemos que los costos que algunos vienen argumentando que son altos y que son ciertos, son altos. Una elección puede costar casi cerca de 3.000 millones de pesos. Eso los podemos conseguir con la solidaridad internacional de los sindicatos que apoyan la CUT.
Por otro lado, el gobierno mismo, inclusive podemos pedirle apoyos sobre la base de que el gobierno tiene que garantizar el funcionamiento democrático de los sindicatos y de entre ellos sus mecanismos de dirección. Y creo que con las cuotas sindicales que tenemos nosotros, que aportamos todos los trabajadores, hay un capital donde le podemos echar mano. Es decir, el problema yo no lo veo desde el punto de vista económico, sino más bien de cómo hacemos uso de la participación democrática todos y cada uno de los trabajadores de la central, de todos y cada uno afiliados a los sindicatos de la central. La escuela sindical es fundamental hoy en la CUT. Claro, yo he sido director 2 veces del Departamento de Educación y tengo que decirlo con mucha tristeza, hombre. Ahí han sido más los celos políticos de las diferentes tendencias que se mueven a nivel político dentro de la central, la que nos han dejado funcionar la escuela. Y creo que esta vez, este Congreso lo que tiene es que ponerle unas condiciones concretas para que el Ejecutivo Nacional, los ejecutivos de las subdirectivas, los secretarios de educación de los sindicatos, le fortalezcamos y pongamos a funcionar la herramienta que se llama Escuela Sindical Pensamiento CUT y no demos dineros ni pongamos la capacitación con otras organizaciones o escuelas muy respetables, pero que no representan los intereses nuestros acá. La escuela sindical es una herramienta que tenemos que rescatarla para ponerla al servicio de la cualificación de nuestras bases, de nuestros dirigentes. La renovación, la mujer y la juventud, ¿cuál es el punto de vista desde este colectivo Guillermo Marín para este Congreso? Bueno, nosotros tenemos que ayudar a que los derechos de las mujeres y más de nuestras afiliadas se desarrollen, se ejecuten. Por ejemplo, siendo mayoría las mujeres en todos nuestros sindicatos y en la central, tenemos que aumentar el número de directivos y dirigentes de la central. Segundo, tenemos que reivindicar, porque la mujer, como todos teóricamente lo decimos, es doblemente explotada, porque en el trabajo le explotan, más todas las cosas que tienen que hacer en el hogar, que no las hacemos muchas veces los hombres. Tenemos hoy que reivindicar la igualdad de la mujer para que haga uso de sus derechos sindicales y políticos y juegue el papel importante. En eso quiero decir que al igual que los jóvenes, que la renovación tiene que ver con los jóvenes, es que los jóvenes también los eduquemos, los proyectemos a que ocupen cargos de dirección y representación en los sindicatos. Bueno, 9 de la mañana, 55 minutos, entonces así escuchábamos algunas de las tesis del Congreso, del 7º Congreso de la CUT, quedaron pendientes. Desafortunadamente pues el tiempo nos dio, no se comunicaron tampoco. El sindicalismo democrático también tiene sus tesis, el Congreso de los Pueblos y también la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común de las FARC también tienen sus propuestas. Son 7 tesis que irán a presentar en este 7º Congreso de la CUT. También aprovechamos para decirle a los 23 compañeros que fueron elegidos el pasado 21 de septiembre por Cundinamarca para que se comuniquen con la organización sindical, la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC, y puedan finiquitar los detalles para la participación en este importante congreso. 9 de la mañana, 56, vamos con Chalo Álvarez y ya regresamos. No olviden que ya viene el Solidario Vive la Noticia. Hicieron otra vez el golpe anunciado que ya han intentado, pero no han logrado a Maduro hacer. Guaidó estuvo allí, fue por Leopoldo y su amada Venezuela no les dio el apoyo para lograr su fin. Guaidó no aprovechó, ya desperdició el apoyo que a él le llegó con la ayuda internacional. Y por eso es que hoy Maduro el dictador les cobra sin temor ser dueño de la silla del gobierno allí. Y por eso golpe con golpe yo pago, dice Maduro a su pueblo, pues no pudieron y yo me quedo aquí, me quedo aquí. Golpe con golpe yo pago, dice Maduro a su pueblo, pues no pudieron y yo me quedo aquí, me quedo aquí. En el Solidario, ya regresamos. A esta hora, usted escucha La Voz de Bogotá, 9:30 AM. La Voz de Bogotá, somos 9:30 AM, con la
programación que llega a los sentidos. Espacios de información, de diversión y salud. Consejos para aprender a vivir mejor. La Voz de Bogotá. Somos 930 AM, la mejor radio desde el centro del país. La Voz de Bogotá, la Voz de Bogotá. ¿Conoce usted el nuevo Código de Policía? Aquí, una de sus normas. En defensa del espacio público. Destruir cualquier espacio público o hacer grafitis en lugares no autorizados es un comportamiento donde se multará al infractor y se exigirá que repare la zona o el bien cultural afectado. Además, se le impondrán actividades pedagógicas. Código de Policía, una valiosa herramienta para una sana convivencia. Nosotros los niños necesitamos hacer deporte. El deporte brinda múltiples beneficios en los niños. Entre ellos, ayuda a desarrollar y coordinar sus capacidades psicomotrices, relacionarse e interactuar con sus semejantes. Por eso hoy, juega, escucha y bríndale todo tu cariño a los pequeños gigantes del hogar. La mejor forma de hacer buenos niños es hacernos felices. Fútbol al aire libre. Con Nacional Santa Fe, este domingo desde las 2:30 de la tarde en una presentación de Coordinadora. Vamos juntos cuando haces el mejor de tus trabajos y nos permites hacer lo mejor del nuestro. IFX Networks, soluciones con innovación. Ponle fútbol, ponle actitud con aguardiente Néctar. KBT SAS, el mejor aliado para la ejecución de sus contratos. Y Radio Panamericana 1140 AM en Girardot. El fútbol es con el Trabuco Deportivo. Dirige Marcolino Forero Guerrero. Blanco. Gris. Negro. ¿Jugaron bien? Jugaron como siempre. Jugaron muy mal. No hay esperanza. Podemos mejorar. Hay esperanza. Cuando el mundo quiere dar su opinión, necesitas verla, oírla y leerla. Asomedios, la fuerza de la comunicación. ¿Sabía usted que realizar cualquier deporte regularmente ayuda a su cuerpo a tener mayor resistencia? Cuando se tiene un buen estado físico, el cansancio es menor y también se tiene mayor energía durante todo el día. Hacer deporte, su mejor medicina. Desde el centro del dial, escucha La Voz de Bogotá, 9:30 AM, HJCS. Ya regresó, el solidario volvió. Bueno, ya tenemos las 10 de la mañana en punto, 10 en punto, y nuevamente les recordamos nuestros números telefónicos para que usted, o el número telefónico aquí fijo de La Voz de Bogotá, para que se comuniquen en esta segunda parte de El Solidario Vive la Noticia, 616-0226, 616-0226, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram, a través también del usuario @copcotradecun y con el hashtag #gano con el solidario. Así que a comunicarse, a participar de este Solidario Vive la Noticia, correspondiente a hoy, 4 de mayo del año 2019. Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Así es, nos decía aquí Chalo Álvarez esta introducción a El Solidario Vive la Noticia, correspondiente a nuestra 10ª emisión. Ya vamos con 10 emisiones de este programa que inició el pasado mes de marzo.
El Solidario vive la noticia. Hoy es 4 de mayo del año 2019 y es un espacio radial de opinión, de análisis, de la actualidad de la noticia. Nuestros objetivos: informar, generar debate, intercambiar opiniones, compartir experiencias, interactuar con nuestros radioescuchas. También se hace el análisis objetivo en temas pedagógicos, políticos, sindicales, jurídicos, culturales, como el que tenemos en el día de hoy. Todos temas de actualidad que despierten el interés de nuestra amable audiencia. La invitación es a interactuar a través de nuestras redes sociales, de nuestra cooperativa, es decir, ingresen a la página web Cooperativa Cotradecún. Ahí en Facebook nos encuentran Cooperativa Cotradecún y en Facebook puede plantear allí sus inquietudes, sus preguntas, sus aportes a este tema. La idea es interactuar. Participa también de nuestra encuesta semanal, donde también pueden plantear las inquietudes y participar de los premios que Cotradecún trae para ustedes. Y precisamente vamos a mirar la encuesta de la semana pasada. La semana pasada, recuerde que estuvimos trabajando el tema del Día del Trabajo. Y la encuesta decía la semana pasada: ¿se han mejorado hoy las condiciones laborales de los trabajadores en Colombia? Y la votación fue la siguiente: el 4% dicen que sí, el 96% dicen que no. Y con esta aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, pues es razonable estos resultados. Fueron total 265 votos que tuvimos para esta encuesta de la semana pasada. Entonces los invitamos para que también participen en la encuesta que ya vamos a plantear para el día de hoy y podamos entonces tener los resultados en el transcurso del programa, pero también en nuestro próximo programa. Bueno, en el día de hoy el tema que vamos a tratar: cultura religiosa. Es el tema del día de hoy y la encuesta que estamos planteando ya para que puedan ingresar a través de Facebook, repetimos ahí, a Cooperativa Cotradecún, es: ¿cree usted que las religiones en el mundo deben ser independientes de los ámbitos políticos? ¿Sí o no? ¿Cree usted que las religiones en el mundo deben ser independientes de los ámbitos políticos? Entonces ahí usted puede ingresar, repetimos, por Facebook a la página Cooperativa Cotradecún y ahí encuentra la encuesta. Ahí está planteada. Aquí los compañeros, aquí Paula, Camilo, Estefanía, están pendientes también para que puedan registrar estas llamadas de esta encuesta. Bueno, entonces ahora que está nuestra encuesta ahí clarita para que ustedes participen, vamos a mirar el contexto de esta importante información o de este importante tema que hemos traído para el día de hoy: la cultura religiosa. Entonces, el contexto, ya vamos a presentar también a nuestros invitados. El contexto: recuerden, el domingo de Pascua, es decir, el pasado 21 de abril, en la isla, que es un país de Sri Lanka, allí en Asia, muy cerca a la India, en varias de sus ciudades se produjeron ataques con explosivos. 3 templos cristianos y 5 hoteles. Las informaciones dicen que hay más de 300, o hubo más de 300 personas fallecidas y más de 500 heridos. La población allí está conformada por los budistas, hinduistas, cristianos y otras religiones en menor proporción. Se cree que los atentados fueron por parte del grupo islamista extremista, como represalia por la reciente masacre en las 2 mezquitas en Nueva Zelanda, ya casi hace un año. Esto por un lado. Por otro lado, también tenemos que decir que hay algunos datos interesantes para que vayamos contextualizando el tema de hoy. En el mundo, el cristianismo tiene aproximadamente, según datos del 2018, un número de seguidores de 2.436 millones. Son los seguidores del cristianismo, que ocupa el primer lugar. Luego el Islam, que tiene un número de seguidores de 1.450 millones. Sin religión, aparece ahí en el tercer lugar con número de seguidores con 1.100 millones de seguidores, 1.100 millones. Luego el hinduismo con 1.050 millones de seguidores, el budismo con 1.000 millones de seguidores.
Bueno, hay otras religiones con otro número importante de seguidores, pero digamos estas son así como los que encabezan estos datos de seguidores en el mundo de las religiones. En Colombia, el 91% de quienes profesan religión son cristianos. También tenemos que decir algo muy importante, y es que en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional se garantiza la libertad de cultos. Dice así la Constitución: toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Entonces también tiene que ver con este tema. Pero también nos dice Óscar Sevilla esta importante, digamos, la interpretación. La mezcla de religión y política no es sana. Por el contrario, es explosiva. En Colombia se vivió en la época de la colonia con la Santa Inquisición. Y allí en el Medio Oriente, a todos los problemas sociales se añadió el fundamentalismo religioso, con el que se asesina a miles de personas. Bueno, entonces son opiniones, queremos aquí generar debate, información y también orientación sobre este tema que es muy importante para todos nuestros radioescuchas que a esta hora están ahí en Vive el Solidario. Entonces estamos con nuestros invitados que vamos a continuación a presentarlos y que es muy grato y agradecemos la participación. Entonces, nuestra primera invitada, Joana Saboya. Ella es abogada, especializada en Derecho Administrativo, con maestría en Derecho Comercial y también lleva más de una década realizando estudios de la Biblia. Entonces, doctora Joana Saboya, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en nombre de la familia Cotradecún, de este programa El Solidario Vive la Noticia. Y bueno, vamos a interactuar en estos 55 minutos y ya, bueno, más adelante vamos a formular una serie de inquietudes. Entonces, doctora Joana, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Nada, doctora Joana, por favor, estamos en familia. Y pues es un honor para mí estar hoy acompañándolos y que podamos hablar de un tema tan importante como es el tema de la religión y su incidencia en el tema político, en las decisiones políticas, y una buena oportunidad para, desde estos estudios que he venido realizando durante este tiempo y lo que Dios ha venido mostrando, entender si la religión está debidamente también manejada por los distintos líderes en todas estas religiones que tú has mencionado, como el cristianismo, el hinduismo, el budismo, y cómo estos líderes pueden llevar a sus seguidores o a las personas que buscan esta relación con Dios a un buen actuar o a estas decisiones equivocadas y a un actuar como el que expresaste en las noticias que vivimos en este Domingo Santo de estos atentados. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servir. Bueno, Joana, muchísimas gracias y queremos iniciar, antes de avanzar en los otros temas, en nuestro otro invitado, también queremos aprovechar entonces para mirar esa parte histórica, esa parte que ha sucedido. Sobre todo, le da a uno mucha tristeza cuando a veces a través de todos estos temas religiosos, fanatismos, bueno, podríamos decir, se le quita la vida a las personas. Entonces, ¿qué opinión le merece esta situación que ocurrió allí en Sri Lanka, precisamente ese domingo de Pascua? De igual manera, aunque pues todavía no está confirmado lo que sucedió en Francia con la iglesia, podríamos decir, de Nuestra Dama, o sea, Nuestra Dama, ¿no?, que hace referencia pues a la devoción a la Virgen, allí con el incendio, que algunos hablan de profecías, otros hablan de un accidente, pero también no descartan que haya habido también manos criminales. ¿Qué opinión le merecen estos antecedentes, entre otros que han ocurrido, digamos, recientemente en el mundo? Lo primero es diferenciar lo que es el tema religioso de lo que es una mala devoción o un
actuar en una devoción fanática, que es lo que tú has expresado. Etimológicamente la palabra religión significa estar ligado a Dios, ¿sí? Es un estrecho vínculo y una estrecha relación con Dios. Es decir, que cualquier tipo de religión, al final lo que debe llevar es a ponerme en una unidad y en una relación íntima con un ser superior que tiene diferentes y distintas cualidades y atributos. Y ese ser superior tiene atributos como el amor, la bondad, la misericordia, la entrega por otro. Eso es lo que independientemente de la religión que se mire, ese ser superior representa. Es un ser de poder, es un ser de amor, es un ser de entrega, es un ser que está dado para dar bienestar a los demás. Entonces, cualquier tipo de religión debe enmarcarse en este sentido, en buscar una relación íntima y una unidad con este ser superior que tiene estas cualidades que ya hemos dicho. Es decir, ese ser superior es sinónimo de bien. Es sinónimo de bien, es sinónimo de amor. Independientemente de la religión que quieras mirar. ¿Qué pasa? Que cuando mi relación no es con este tipo de ser superior, sino que intervienen factores políticos, económicos, de pensamiento, de ideología, que más que de ese ser superior es de, por decirlo así, humanos, ¿sí? Se pierde esa relación, se distorsiona mi pensamiento y es ahí donde se genera odio, se genera diferencia, se genera desunión y me veo diferente al otro. Y cuando me veo diferente al otro, pues pierdo ese principio fundamental y es ama al otro como te amas a ti mismo, mira al otro como te ves a ti mismo. Entonces, esa desunión lleva a actos entre nosotros los humanos que corresponden a guerra, odio, violencia, desunión. Entonces es diferenciar lo que es la verdadera relación con Dios con estos temas religiosos y fanáticos que se están presentando, porque siempre se tiende a pensar que entonces la religión es la que genera este tipo de problemas o que la religión está siendo nociva. No, si mi relación es clara con el Ser Supremo, jamás va a generar que sea nocivo con otra persona. Pero si llego a seguir a un líder que tiene pensamientos distintos a ese ser superior y me quedo en ese nivel de líder humano, pues me dejo llevar por eso y termino haciendo lo que el líder humano me dice que hay que hacer. Ponga una bomba, mate, esa persona no es igual a usted, si le hicieron daño devuélvalo, entonces si a nosotros nos hicieron daño en una mezquita, pues vamos a poner bombas en todas las iglesias que podamos. Esos son pensamientos de odio que no vienen de ese ser superior, sino de un líder humano. Un líder humano que está equivocado. Bueno, y esos factores que habla, ideología y otros también, lo económico, porque digamos se puede mirar sin bastante ser uno, digamos, experto en temas de que lo económico está detrás de eso, o utilizan estas excusas, digamos, o utilizan incluso la religión, o a los líderes, como se dice, que los hay negativos en todas las religiones, para mirar el tema económico, porque el tema de Medio Oriente y todas estas guerras que se han dado, en últimas es por la lucha por el petróleo, ¿o estoy equivocado? Sí, evidentemente pues son temas de lucha de petróleo, temas de poder, temas de beneficios económicos no solo regionales, sino también por esta venta del petróleo buscar unos beneficios a nivel mundial. Es decir, eso al final es un poder y un beneficio económico buscado de manera humana, no en esa relación con Dios, que es lo que debiera ser. Entonces, la religión se ha utilizado y se ha llevado a un campo humano para conseguir beneficios individuales, beneficios grupales o beneficios como instituciones. Eso es lo que ha pasado con la religión. Pero eso no está dentro de lo que Dios quiere ni lo que debiera ser nuestro deber ser, pues eso se hace en virtud de esa naturaleza humana y es
querer buscar un beneficio particular y no el bien general. Bueno, me dejó con la respuesta pendiente, lo de Sri Lanka, lo de las mezquitas y todo ese tema que ha sucedido allí en Asia especialmente, digamos, está relacionado con lo que estás diciendo, con los intereses de algunos líderes de estas religiones. Claro que sí, y con políticas de odio, con políticas de división, de no vernos iguales a los demás, de considerar que soy superior y distinto al otro, que mi pensamiento es mejor que el de esa otra religión y que por eso puedo hacer daño. Bueno, este tema que es muy interesante y digamos también la esencia también que queremos en el día de hoy dejar a nuestros radioescuchas es la interacción que se da en las sociedades actuales en cuanto a la mezcla de la religión, la política, el fundamentalismo. En nuestra sociedad que estamos viviendo eso, ¿qué opinión le merece? Si uno mira, por ejemplo, también la Biblia, aquí no, con esto no quiero sesgar, pero sí leo algo de la Biblia que dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este mensaje de la Biblia nos está diciendo, no hay que mezclar la política con la religión. Ese mensaje definitivamente pone un tema de condiciones humanas y un tema de relación con Dios, en donde la relación con Dios es la que debe primar, y por debajo de eso están todos los otros temas humanos. Históricamente, la religión siempre ha estado relacionada en distintos temas políticos, de poder y de economía, porque realmente la religión mueve masas y mueve decisiones. Y las personas siempre están en búsqueda de esa relación con un ser superior, un ser espiritual. Y esto se ha utilizado para cosas muy buenas, como también se ha utilizado para cosas muy negativas. Y no es nuevo. Históricamente nosotros vemos como en la antigüedad los reyes de las naciones eran designados por los papas, por ejemplo, en el tema de la religión católica. Y si este era un malo o un buen rey, pues era igual designado por el papa y entendido como que era la representación de Dios para esa nación. Por eso era el papa quien lo designaba. ¿Y qué pasaba si era un mal gobernante? Igual estaba avalado por la iglesia, igual estaba avalado por la religión. Igual a todas las personas creyentes se les hacía sentir, este es su rey, lo puso Dios, hay que tolerarlo. Entonces, la relación que ha tenido la religión mal manejada, no la religión que debe ser la verdadera relación con Dios, sino la religión llevada a temas humanos y de poder, pues ha puesto a que la iglesia siempre esté relacionada con diferentes temas, como la designación de reyes, como la designación de gobernantes, y en temas económicos, en temas educativos. En nuestro país, pues realmente hasta lo que tú leías en la Constitución del 91 se acepta la libertad de cultos, pero siempre en nuestro país se había manejado hasta la Constitución del 91 la religión católica como única religión, y siempre se ha abanderado que la religión católica era la que manejaba la educación en nuestro país. Entonces, es decir, que la iglesia, y en especial la católica en nuestro país, que es el que tiene, como tú lo decías en las cifras, la mayor fuerza, ha determinado y ha llevado a tomar decisiones en temas políticos, en temas económicos, en temas educativos, y eso es nuestra realidad. Ahora, eso ha venido cambiando. Pues ahora ya el gobernante no es designado por el Papa y no es la representación de Dios, ¿sí? Ahora pues hay unas elecciones populares y esto ha venido menguándose en la relación entre la iglesia, política, Estado, economía. Sin embargo, lo que ha surgido son diferentes movimientos, diferentes religiones, por llamarlo así. ¿Y qué pasa con estos movimientos y estas religiones? Pues que tienen diferentes tipos de líderes, cada uno con unos pensamientos que pueden ser buenos, encaminados a esa naturaleza del ser superior, o negativos,
encaminados a un tema económico de poder y otras situaciones. Y esto ha generado todo este tema de fanatismo y todo este tema que puede terminar en violencia, que puede terminar en los atentados, que puede terminar porque mi líder es el que me va guiando, y de pronto esa necesidad que tengo de relación con Dios me lleva a mirar a ese líder y no a mirar al que está por encima de él mostrándome su real naturaleza, y mi líder pues empieza a sembrar unos pensamientos de odio, de violencia, lo cual termina en estas situaciones de las que estamos hablando. Se ha ido menguando, sí, como te lo digo, pero es difícil que se pierda la relación entre la religión y las decisiones que toman las personas en diferentes temas, que esto incluye el político, el económico y en sí toda su vida, porque además es que el tema de religión sigue siendo muy importante para cada una de las personas. O sea, buscar una relación espiritual, buscar un ser superior, buscar algo con que conectarme es fundamental para el ser humano. Debo buscar es el buen elemento para conectarme, pero si me conecto mal, termino en este tipo de situaciones. Con lo que nos decía ahora respecto a la religión, el vínculo con Dios, bueno, con un ser supremo. También hay algunos personajes, algunos invitados también que alguna vez dialogábamos frente a las barras bravas, al fanatismo por el fútbol, pues que configuran muchas de las cosas que están diciendo aquí, pero tal vez el Dios era el balón o el no sé qué, pero se lleva también a situaciones difíciles como hemos presenciado. Podríamos decir que también ser fanático, ya extremo en barras bravas y cosas por el estilo en algunos deportes, ¿es una religión? Si lo llevamos al tema etimológico, que es buscar una estrecha relación íntima con algo, sí, se vuelve, etimológicamente, se te vuelve una religión, es buscar una relación estrecha, íntima con algo. El ser humano siempre busca aceptación, el ser humano siempre quiere ser parte de una comunidad, es esencia en el ser humano estar en la sociedad y buscar cómo en esa sociedad interactuar de manera adecuada. Entonces, estos grupos como las barras, el tema religioso, el movimiento político, la propia familia, se vuelven estos grupos de interacción. ¿Qué pasa? Que debo tener unos principios y unos valores y una estructura tan clara, que es lo que se siembra desde la familia, para entender hasta dónde llevo una relación con un movimiento, con una institución, con una figura como la barra del equipo de fútbol, pero jamás sin pasar esos elementos que me llevan a transgredir a otra persona, que me llevan a hacer daño a otra persona, que me llevan a perder mi real naturaleza, porque eso es lo que le ha pasado al ser humano. O sea, esa naturaleza de amor, de bondad, de misericordia, de perdón, de entrega por el otro, esa fue la naturaleza que Dios puso en cada uno de nosotros. Eso debiéramos ser todos, todo el tiempo. Lo que pasa es que el día a día, lo que nos enseñan entre humanos, aunque no lo crean, o sea, nuestra misma enseñanza en nuestros entornos, nos llevan a ir perdiendo esa naturaleza. Pero si esa estructura es fuerte y es clara, no importa el movimiento en el que yo esté, no importa la barra en la que yo esté, no importa la religión, institución, no religión como relación con Dios, sino como institución en la que yo esté, yo tengo clara cuál es mi naturaleza. Entonces no termino ejerciendo actos de violencia en ningún tipo de grupo en donde esté. Pero como no es así, son los demás, son las barras, es la religión, es la institución en la que me encuentro, es el grupo en el que me rodeo, el que empieza a determinar mi comportamiento. Bueno, muy interesante todas estas apreciaciones, y aquí con Johanna aprendiendo también de estos temas culturales que a día vivimos también en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en el colegio. También hay unos temas de educación que en muchos de nuestros radioescuchas son maestros, que ya miramos ese tema de la religión también dentro de una institución educativa. Bueno, pero son las 10 de la mañana, 26 minutos. Nuestra encuesta que se está llevando a través de Facebook, Cooperativa Cotra de Kun, dice: ¿cree usted que las religiones en el mundo deben ser independientes de los ámbitos políticos? 100% dicen que sí,
y 0% dicen que no. Bueno, habría que mirar esto con detalle porque también tengo mi apreciación. Por ejemplo, dentro del cristianismo, Jesucristo, yo siempre lo he visto como un líder. Y yo no sé si por mi trabajo, pero casi que un líder sindical. 10 de la mañana, 27 minutos. No se retiren, ya regresamos con Joana y este tema tan interesante que traemos en el día de hoy, la religión y la política. En el Solidario, ya regresamos. 9:30 AM. La Voz de Bogotá. Lo que pasa en la ciudad, las noticias, temas de salud, ecología, fórmulas naturales y orientación personal. Están aquí en la programación de La Voz de Bogotá, 930 AM. ¿Sabía usted que cuando realiza actividad física, aparte de ayudar a su cuerpo, está trabajando su autoestima? Con el paso de los días y adoptando una rutina de ejercicio, podrá ver cómo mejora su cuerpo, la piel y su sentido del humor. Hacer deporte, su mejor medicina. Escuche todos los domingos de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, entre líneas 9:30 AM. Un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural y sindical. Entre líneas 9:30 AM, una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Entre líneas 9:30 AM. Papá, ¿para qué sirve reutilizar? Cariño, reutilizar consiste en darle un nuevo uso a elementos que vamos a tirar a la basura y que finalmente van a contaminar el medio ambiente. Si encontramos nuevos usos a lo que parece basura, evitaremos que cada día haya más residuos contaminantes en el planeta. Reutilizar, clasificar y reciclar son la clave para combatir el cambio climático. Por la vida, por el medio ambiente. ¿Conoce usted el nuevo Código de Policía? Aquí, una de sus normas. Protección a los animales. Este proyecto propone sancionar a quienes tengan animales silvestres o exóticos en sus hogares en calidad de mascotas. También sancionarán y decomisarán a quienes transporten fauna sin una previa autorización ambiental. Igualmente, se multarán a los que paseen perros de raza peligrosa sin la protección adecuada. Código de Policía. Una valiosa herramienta para una sana convivencia. Desde el centro del dial, escucha La Voz de Bogotá, 9:30 AM, HJCS. Ya regresó, el Solidario volvió. Bueno, ya tenemos las 10 de la mañana, 30 minutos, 10:30 minutos. Estamos en el Solidario Vive la Noticia y les continuamos haciendo la invitación a todos nuestros radioescuchas para que se comuniquen con la línea telefónica 616-0226, planteen sus inquietudes, sus preguntas, también a través de las redes sociales. Ahí estamos en Facebook, en Twitter, también en Instagram y a través del usuario @coopcotradecun, @coopcotradecun y con el hashtag #gano con el Solidario. Entonces pueden comunicarse ustedes, ingresar también a la página de nuestra cooperativa www.cotradecun.com y allí pueden también encontrar esta encuesta que estamos trabajando en el día de hoy. Así que en Facebook pueden encontrarla y participar. Bueno, estábamos hablando aquí con una de nuestras invitadas en el día de hoy que nos ha traído temas muy interesantes, entonces vamos a continuar hablando con ella porque hay temas que todavía no hemos abordado y creemos que son muy importantes, Joana. Esta pregunta que tenemos aquí planteada, a ver, ¿qué opinión, qué le merece la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la orientación desde su punto de vista? Y ojalá entremos en contradicción. Bueno, y si no me toca hacer como dicen por ahí vulgarmente, abogado del diablo. La idea también es generar debate, porque es un tema pues complejo. Algunos cristianos critican a la Iglesia Católica con argumentos, en parte ciertos, que la mezcla de finanzas, poder y religión le han hecho mucho daño a la fe que ellos profesan y la que se profesa desde el Vaticano, desde el Papa. Pero no reconocen que ellos buscan los mismos fines. ¿Qué opinión le merece este comentario? Cristiano se entiende todo aquel
que cree en Cristo. Y creer en Cristo pues representa uno, creer en el amor, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él murió, creer que Él resucitó, creer que todos los pecados fueron perdonados cuando Él sube a la cruz, muere y resucita. Es decir, que esa diferencia que por instituciones hacemos de diferentes iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, la Iglesia Católica, si en sí todos creemos en el mismo Jesús, al final todos estamos en unidad. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la controversia? Que estas instituciones, que claro, podemos decir que lo ha hecho la Iglesia Católica, sí, se puede decir que sí, pero también podemos decir que lo han hecho muchas iglesias protestantes, sí, también es cuando los líderes se dejan llevar por temas económicos, por temas de poder y buscan unos beneficios que pueden ser grupales o personales, pero al final beneficios. Beneficios que nada tienen que ver con el verdadero cristiano, con el que cree en Jesús, en que resucitó, en que murió, en que resucitó, en que es amor, no tiene nada que ver con esto. Entonces, ahí, como lo hablaba ahorita, es diferenciar lo que es realmente una relación con Dios y con su Hijo a los temas que son humanos, como el poder, como el dinero, como la búsqueda de beneficios. Y en eso, pues obviamente lo ha hecho la Iglesia Católica y lo han hecho distintas iglesias protestantes. He escuchado comentarios como: miren toda la riqueza que tiene el Vaticano y cuántos niños se mueren de hambre en África, y entonces, ¿dónde está la bondad y lo que predica el Papa? Puede ser que haya personas que piensen muy distinto a mí, lo digo con el mayor de los respetos, pero todo este tipo de jerarquías y de instituciones pues son establecidas por el hombre, porque cuando Jesús vino, lo que dijo es: yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, sino a servir, y se puso al nivel de todos sus discípulos y se puso al nivel de todas las personas. Entonces es distinto la relación con Dios y lo que Dios y su Hijo reflejan a lo que podemos hacer humanamente, y definitivamente humanamente sí se saca provecho muchas veces de esa creencia y esa necesidad que tienen las personas de Dios, sin duda. Pues en diferentes iglesias, sé que hasta datáfono tenemos para recoger nuestro beneficio económico. Pues eso tiene dos formas de verse: estoy haciendo un trabajo y necesito una retribución, y eso es totalmente válido. Eso no lo podemos, no podemos decir que no. Pero hay que diferenciar siempre los dos temas, porque un tema es el tema económico de poder y humano, y otro tema es el tema de mi relación con Dios. Pero definitivamente sí, tanto la Iglesia Católica como las diferentes iglesias protestantes pues han caído en situaciones de búsqueda de poder y de beneficios económicos. ¿Por qué? Pues porque igual son personas humanas que pueden tener un interés legítimo o no. Dices las iglesias protestantes, pero tanto protestantes como católicas son cristianos. Exactamente. Sí, porque esa es la diferencia. Entonces, protestantes, digamos, no hace referencia a no creer en Jesucristo, sino que tienen, digamos, podríamos decir más bien, los que tienen como líderes a los sacerdotes y los que tienen como líderes a los pastores, para, digamos, diferenciar las dos más grandes, porque pues seguramente hay otras religiones en nuestro país. Bueno, yendo a esto, mire, varios pastores, ¿sí?, ya, de iglesias cristianas ingresan en nombre de su credo religioso, que convierten en movimiento político, y cada fiel es un elector. Cada fiel es un elector. Y el diezmo lo convierten en gastos de campaña. Y eso sucede aquí podríamos nombrar movimientos e incluso personas que están hoy en esa situación. Entonces, frente a esto, pues creo que refuerza lo que se acaba de decir, Johanna, ¿cierto? Sí, sin duda, cuando me siento parte de un grupo
y en este caso pues será mi congregación, será mi culto, pues empiezo a desarrollar afinidad con el pensamiento, afinidad con la ideología, y si este pensamiento y esta ideología se relacionan con temas políticos, ¿sí? Si veo que mi pastor siente afinidad con un movimiento, si siente afinidad con un candidato, es posible que eso empiece a llevar mi voto a lo que está determinando mi líder o lo que está determinando mi congregación. Pero no solamente porque estemos en una iglesia, es como en tu familia. Si tu familia sigue a cierto candidato, es posible que varios integrantes de la familia voten por ese candidato por su afinidad familiar, pero realmente eso, por nuestra educación y por la formación que tenemos, y más en la juventud de ahora, pues también se ha ido rompiendo. Entonces ahora no solamente es que sienta la afinidad, es que de verdad considero que ese candidato es oportuno o no para lo que yo quiero y para mi voto. Entonces sí, es posible que se determine mi voto a través de la afinidad grupal por la institución religiosa en la que me encuentro, pero no es el único elemento. Hay un periodista argentino que escribió el libro Votos y Devotos, que es Natalio Cosoy. Él realizó un estudio durante más de 3 años en este tema de religión y de política, y él determina en su libro que puede ser que haya una intención de voto por un tema religioso y por un tema de afinidad en mi religión, pero también tengo distintos elementos por lo que no llega a ser tan cierto, porque se hizo un análisis de realmente si se unieran todas las iglesias que creen en Cristo, no católicas, si pudieran ellos elegir un presidente, por el número de adeptos que tienen las iglesias cristianas no católicas. Y al final él dice, no es tan viable porque no solamente determina su voto, su movimiento, sino otra serie de condiciones ya suyas como persona, la parte económica, la parte de educación, que se sienta usted afinidad con este candidato. Entonces no es tan cierto que al final pues se pudiera llegar a tener un presidente solo por la cantidad de votos que se logre por ciertas religiones, pero sí puede ser tendencia. Por esto es que hay muchos candidatos que van a las iglesias cuando están en campaña, si no, no lo harían. Pues si lo hacen es porque sienten que ahí pueden ganar algo. Así es. Dijo usted algo sobre el diezmo. En muchas de estas congregaciones, digámoslo así, asisten bastantes personas. A veces los domingos mira y bastantes personas acuden a estas religiones dirigidas por pastores. Y un tema es el diezmo. Una inquietud, ¿y qué opinas al respecto? El diezmo, que habla que tiene que ser 10% de sus ingresos. Bueno, digamos que no fuese así, pero en 5,000 personas, que cada uno de 10,000 pesitos, estamos hablando de 50 millones de pesos. Entonces, lo que decías ahora, hay gastos que son necesarios para el funcionamiento, pero cuando son excesivos y cuando, que me parece a mí, no se rinden cuentas, porque debería a las personas que dan, como en cualquier otra entidad, hacer una rendición de cuentas en qué se gastan. Es decir, ¿qué opinión le merece este tema del diezmo? Bíblicamente el diezmo está relacionado con la ofrenda. La ofrenda es darse totalmente por el otro, y ese darse totalmente por el otro lo hizo una persona, que fue Jesús. Es decir, que bíblicamente esa ofrenda y ese diezmo representaban y mostraban lo que una persona iba a hacer, que era lo que Jesús iba a hacer, darse totalmente por nosotros. Ese tema se llevó a un tema económico. Entonces es da de lo tuyo, da algo que te duela dar, da el 10%, ¿cierto? Entonces se le pone cifra y se le pone... y ahí hay que volver a diferenciar las dos cosas. Entonces, el verdadero diezmo y la verdadera ofrenda es Jesús. Él se dio por todos nosotros.
y la ofrenda y el diezmo mostraban que alguien se iba a dar por nosotros como lo hizo Jesús. Ahora, en la parte humana, en el tema económico, evidentemente si Dios da una buena provisión en mi vida y considero que con esa provisión puedo ayudar a otras personas, ¿por qué no hacerlo? Si eso también me pone en representación de lo que era Jesús, me doy por el otro, recibo un ingreso y puedo compartirlo. Si mi corazón dice que hay que dar 10% en la iglesia, pues si usted se siente satisfecho con eso y eso le da paz y eso es lo que usted considera que debe ser, pues hágalo, porque al final el que provee es Dios, si realmente le creo a Dios. Pero sí se ha utilizado muchas veces el diezmo para buscar unos beneficios económicos superiores, y también lo hemos visto, pues no en todo tipo de iglesias, pero sí hemos visto muchas iglesias en donde se han presentado hasta estafas, en donde la gente ha dado sus bienes, entonces sí, y pues ahí simplemente ese líder humano utilizó el diezmo, utilizó la ofrenda para buscar un beneficio económico y para buscar esta ganancia. Entonces ahí no está la esencia. El líder, con o sin dinero, si tiene una relación clara con Dios, entiende para qué está hecho, y fue hecho para dar el mensaje, sin temas económicos. Ahora, que se diezma porque hay un sustento, pues si eso al que está en esa congregación lo hace sentir bien, hágalo, pero entienda, pues con respeto lo digo, porque pues sé que en muchas iglesias funciona distinto, pero pues entienda que eso no está determinando su relación con Dios, porque a Dios el diezmo económico no le interesa. Bueno, ahora vamos con el catolicismo, porque aquí es de lado y lado. En el catolicismo hay personajes como Alejandro Ordóñez, que ha sido funcionario, ha estado ejerciendo cargos públicos, hoy es el embajador allí de nuestro país ante la ONU, con un fundamentalismo religioso extremo, que es incluso peligroso para todo el tema de la paz, de la convivencia. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto y con referencia al catolicismo y a este personaje? Que pues muchos lo querrán, pero bueno, otros no tanto. Sí, pues el señor Ordóñez es católico extremo, y no es negativo que sea católico extremo si es en su órbita personal. Es decir, yo ejerzo mi religión como considero y puede ser adecuado o no cuando es mi problema. Lo que no se puede nunca concebir es que mi pensamiento es superior al de otro, o que mi pensamiento es válido y el otro está equivocado, porque además eso es lo que ha generado violencia y contradicción, y por eso es que se ha perdido la verdadera relación con Dios para terminar en todo este tipo de confrontaciones humanas, porque si yo soy católico, pues está bien y lo ejerzo, pero ¿qué me hace a mí pensar que el que es cristiano está equivocado? Si el que es cristiano también lo ejerce y considera que es lo que debe ser, y pues tampoco podría pensar que el católico está equivocado. Al final, todos este tipo de instituciones, de congregaciones, sean católicas, cristianas, budistas, hinduistas, todo son instrumentos que utiliza el ser superior para que lo conozcan. Eso es lo que hace Dios, porque es un Dios que está sobre todas las cosas, queriendo que todos los seres humanos se relacionen. Entonces, si su pensamiento es extremo, y estamos pues en este caso hablando del señor Ordóñez, pues eso es válido, pero no lo saque de su órbita personal para querer, más como funcionario público, y para querer implementarlo y exigirlo en otros, porque yo debo entender que el pensamiento del otro también es perfecto. Entonces no puedo imponer y no puedo creer que tengo la razón. Sí, bueno, ahí hay personajes de lado y lado, como decíamos, en este caso el catolicismo de este señor, del otro lado también, pues hay personajes como grupos como Mira también, donde está Vivian Morales. Bueno, es decir, en Colombia podríamos enumerar una serie de personajes que desafortunadamente, digo yo, han utilizado más bien la religión, como lo acabas de decir, no para lo personal, sino que afectan a comunidades o lo influyen, digámoslo así, en el pensamiento de personas que desafortunadamente o no tienen la información
o yo consideraría como débiles y no hacen el análisis crítico que nos lleva. Mire, esta pregunta es muy importante. Si algunos movimientos cristianos que predican el amor al Padre, el perdón, la reconciliación, ¿sí? Eso existe. Entonces, ¿cómo se explica que en el pasado plebiscito por la paz apoyaron el no? Que básicamente genera es el tema de no conciliación, la guerra, bueno, todo lo que conocemos en nuestro país. Entonces, ¿qué opinión le merece de estas personas que estuvieron siendo de movimientos cristianos, de donde sea, pastor o con sacerdote a bordo, estuvieron apoyando el no en el pasado plebiscito de la paz? Es decir, ahí hay intereses económicos, intereses políticos. ¿A qué le juegan? Pues lo primero es decir que aunque se haya apoyado el no o el sí, tanto los que apoyaron el sí como el no, no podríamos pensar que el pensamiento es equivocado, porque entonces se juzga. Cuando juzgo me divido y no me veo en unidad con el otro, y cuando no me veo en unidad con el otro, se genera confrontación. El que votó por el sí, votó por el sí. Pero es que hay Claro. más que unidad, es que es lógica, o sea, es lógica, es como, digamos, en el caso, yo soy docente. En el docente, yo voté por el sí, claro, por la paz, porque con mis estudiantes, pues uno siempre está a diario pregonando es que hay que perdonar, que sí, que hay que buscar la conciliación, que no hay que hacer el mal, bueno, todo ese tema, pero ¿qué tal uno profesando, no, que entonces que vamos a la guerra, que el otro le pegó, entonces vaya, desquítese? Entonces, es más que cualquier otra situación, es no de vivir, sino de lógica y de coherencia, diría yo. Claro. Y obviamente tu lógica es totalmente respetable, pero la persona que votó por el no dirá, pues yo tengo mi lógica y tengo distintos argumentos, y esos argumentos son los míos y son sólidos y son los que debe ser. Por eso la política es tan compleja, porque al final cada uno en toda su integralidad como ser humano toma decisiones y cree que son las que deben ser. Sin embargo, independientemente del sí y no en un plebiscito, y era lo que tú hablabas sobre el amor, bondad, perdón, pues evidentemente el estar en una verdadera relación con Dios nos lleva a perdonar, nos lleva a la misericordia, nos lleva al amor y nos lleva a la bondad. Y las decisiones que tomemos siempre serán en ese sentido. Es posible, porque también pues el tiempo en algún momento hizo un análisis sobre el tema, y ciertas congregaciones y ciertas religiones tienen afinidad con ciertos partidos, que no debería ser. Sí, no Ahí debería estamos ser. diciendo que religión no con política. No debería estar con la política. Pero hay afinidad en el pensamiento de ciertos partidos, en la ideología de ciertos partidos. Y aunque antes del 91 la ideología, por ejemplo, de las iglesias cristianas no católicas era un pensamiento más hacia partidos liberales, en este momento la tendencia es que la ideología del partido conservador es la que tiene mayor afinidad con las iglesias cristianas no católicas. Obviamente con la católica Las católicas también. Con la católica Lidia también. Ordóñez. Entonces, el conservador pues tenía un pensamiento respecto al plebiscito y tenía y el conservador pues siempre es una persona de si se comete un error pues tiene que sanearse, si se comete un error pues tiene que tener una culpa, tiene que tener una pena, tiene que tener una sanción, entonces pues es posible que por esa afinidad de ideología entre ciertos partidos con las iglesias, las congregaciones, los diferentes tipos de instituciones religiosas, se presenten lo que tú comentas como lo que pasó en el plebiscito con el voto del no. Pero, independientemente del sí o el no, lo importante es que cada ser, cada individuo que está en cada una de esas iglesias, congregaciones o instituciones, católicas, no católicas, la que te imagines, la religión que te imagines, tenga una decisión personal de él actuar como Dios dice. Bueno, en Brasil eligieron a un presidente, a Bolsonaro,
Y pues el apoyo allá de algunas tendencias religiosas creo que fue fundamental para llegar allá, conservador también, ¿no? ¿Usted ve que de pronto en nuestro país líderes políticos, católicos y evangélicos pueden trabajar de la mano y llegar un día a la presidencia de nuestro país? Se han hecho análisis al respecto y sí, o sea, realmente es posible que una unión entre todos con el número de adeptos, las cifras que tú dabas al inicio, imagínate, pues si todos se ponen de acuerdo, es posible que se logre un presidente, es posible que se logre una elección de lo que se quiere en estas instituciones. Pero pues ahí la decisión se vuelve individual y se vuelve cuál es mi decisión como persona, o soy parte de un movimiento y eso no es lo que, o este movimiento no cumple con todo lo que Dios quisiera, o definitivamente sí, entonces ese es mi deseo y mi voto. Bueno, desafortunadamente el tiempo pasa muy rápido, pero bueno, la encuesta que se está llenando, Joana, contéstenosla. ¿Cree usted que las religiones en el mundo deben ser independientes de los ámbitos políticos? ¿Sí o no? Bueno. No, es que etimológicamente política viene de polis, sí. Y polis es ser humano, ciudad, vivir, entonces no podrían desligarse totalmente. Pero no hay que perder la relación con Dios. Joana, muchísimas gracias por participar en este Solidario Vive la Noticia con este tema tan interesante. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, entonces dejamos la encuesta para que el transcurso de la semana tenga la diligencia y en 8 días estaremos dando los resultados. 10 de la mañana, 54 minutos. Los dejamos con Chalo Álvarez y los invitamos para que en 8 días estén sintonizando a las 9 de la mañana el Solidario y el Solidario Vive la Noticia. Feliz fin de semana. Es el resumen del Solidario, de contra de Kun, que cada rum rum cuando va pasando, te lo va contando, te las cuenta de a 4, sin filtros ni acetato, las resume en un rato, ahí te paso ese dato. Se mueve la frontera y muchos inmigrantes, hoy desde Venezuela lo mismo que antes, y los que se quedaron ahora son marchantes. Lo peor es que el Estado a los de aquí ha descuidado, otra vez vuelve y juega con la que tanta brega. Hoy es en el Congreso la quieren embolatar, porque hasta mermelada ha entrado en la pomada. Para 2 congresistas se autorizan, ¿o qué tal? Pasamos de la pugna Peñalosa y Petro a entrar en discusiones de si hacen el metro. Hay muchos candidatos que quieren el cetro. El alcalde y su aldea, está dura la pelea. Muerte de una chilena ha causado gran pena, el amor, su conciencia y la razón pudo cegar. Gracias al ADN ya no es una NN, y el villano va a tener un castigo ejemplar. Es el resumen del Solidario, de contra de Kun, que cada rum rum cuando va pasando, te lo va contando, te las cuenta de a 4, sin filtros ni acetato, las resume en un rato, ahí te paso ese dato. No más por hoy, amigos oyentes, el Solidario se compromete para volver dentro de 8 días con las noticias bien resumidas, y el otro sábado de 9 a 11 nos volveremos a oír entonces.
La cita es el próximo sábado de 9 a 11 por La Voz de Bogotá. El Solidario, un espacio de análisis y opinión al servicio de la comunidad educativa de Cundinamarca. Orgullosamente de Cootradecún. Dirige Carlos Arturo Rico Godoy. Conduce Miguel Camacho y Paula Porras. Coordina Salomón Rodríguez.